Mis amigos, hoy nuevamente quiero compartir un pequeño video con ustedes. En un video anterior hemos tratado de conceptualizar de manera resumida lo que viene a ser el término ciudadanía. Hoy día quiero aprovechar estos minutos para que podamos entender de alguna manera, conceptualizar y relacionar lo que viene a ser el Estado, producir el Estado, qué entendemos por estatalidad y qué entendemos por momento constitutivo del Estado. Para hablar del Estado, generalmente se enseña que el Estado es la sociedad política y jurídicamente organizada. Y una buena parte de las teorías de raigambre contractualista considera que el Estado proviene de un gran pacto social, es decir, de un contrato, o en algunas corrientes más realistas de un gran armisticio, en el que la guerra es el dato inmediato previo al Estado. A continuación, trataré de esbozar un acercamiento a las condiciones de posibilidad de estudiar al Estado, de formular una teoría del Estado. Para ello vamos a revisar los acercamientos que tenía Marx acerca del Estado, de Zavaleta Mercado y Bob Jessop. Es decir, nos vamos a basar en esos tres autores. ¿Qué vamos a entender por producir el Estado? En la introducción a la crítica de la economía política de 1857, Carlos Marx da un prefacio para una reflexión política más profunda, en la que señala que sus investigaciones lo llevaron a la conclusión de que tanto las relaciones jurídicas como la forma de Estado no pueden comprenderse por sí mismas, ni por la llamada evolución general del espíritu humano, sino que por el contrario tienen sus raíces en las condiciones materiales de la vida. En ese sentido se puede desagregar una reflexión marxista sobre el Estado partiendo de las siguientes dos premisas. Uno, que lo que se conoce como Estado moderno no es un modelo arquetípico que pueda ser reconocido y aplicado en todo el planeta, o que en todo caso lo sea a condición de que dicho modelo arquetípico en su aplicación sea mutilado, corregido, tergiversado, reducido e incluso después de todo ello sea excepcional. 2. Que aquello que denominamos como Estado precise una formulación propia, es decir, una base material propia en cada caso de experiencia que se busque analizar. En este sentido se debe proceder al estudio de cada Estado como situación concreta. Una teoría del Estado no sería otra cosa que la revisión crítica de la producción de estatalidad concreta en cada caso, es decir, en cada país. En este sentido, una teoría del Estado para América Latina debe dar cuenta de la serie de transformaciones en la producción de estatalidad, ¿no?, desde las transformaciones constitucionales que inaugura Colombia en 1991 y que se extiende por los procesos constituyentes de Venezuela, Bolivia y Ecuador, y algunas movilizaciones sociales que se manifestaron principalmente de estudiantes en Chile, en Colombia, y algunas de estas, la mayoría con demandas de asamblea constituyente, hasta las estrategias también de movilización de los pueblos indígenas de las Américas. Pero para profundizar un poquito más acerca del Estado, vamos a tratar de entender qué es o qué significa el término estatalidad. Y vamos a decir que estatalidad es la sustancia social del Estado. Ojo, esto es muy importante para entender al Estado, mediante la cual puede pensarse al Estado como una agregación histórico-social, una producción relacional, es decir, una producción que supone una serie de actores que en sus relaciones crean la sustancia y materia estatal. El Estado, en palabras de Bob Jessop, decía que se podía definir al Estado como un conjunto de instituciones, organizaciones,
fuerzas sociales y actividades incrustadas y reguladas socialmente, seleccionadas de manera estratégica y organizadas alrededor de la toma de decisiones. Importante, toma de decisiones, que son vinculantes colectivamente para una comunidad política imaginaria, o que al menos estas están involucradas activamente en esa toma de decisiones. A su vez, el poder del Estado puede entenderse como una relación de poder que es medida por y a través de este conjunto institucional. El poder no es ejercido por el Estado como tal, y eso nosotros debemos entender muy claramente. El poder, como ya señalé, no es ejercido por el Estado como tal. Por lo tanto, tenemos que entender que el Estado no es un sujeto. Tampoco se origina enteramente en el Estado mismo o en el personal del Estado, sino que depende del equilibrio de fuerzas, tanto dentro de la sociedad entendida en sentido amplio, como dentro de los propios aparatos de Estado. En este sentido, y siguiendo lo señalado por Jessop, podemos decir que el Estado es un fenómeno relacional. Más que existir un Estado como sujeto, lo que existe es estatalidad, es decir, un conjunto de sujetos e instituciones en querella, es decir, en pugna por el poder, y que aquella pugna materializa lo que viene a ser la forma Estado. La materia estatal, la sustancia social del Estado, se produce. Por ello podemos decir que hay un producir el Estado, un crear el Estado. Y para comprender esta idea, será bueno referirnos a las nociones de momento constitutivo. ¿Qué vamos a entender por momento constitutivo? Momento constitutivo es una categoría desarrollada por el pensador boliviano René Zavaleta Mercado, del cual yo soy un acérrimo admirador, y ya hemos hablado anteriormente. Mediante la idea de momento constitutivo, se trata de dar cuenta de aquel momento en que las cosas empiezan a ser lo que van a ser por un largo tiempo. Se trata de un momento inicial, un momento que luego será reiterado una y otra vez. Dicho de otra manera, estamos delante de un momento constitutivo cuando se estructuran fuerzas, formas de vida social, económica y política que se han de desplegar por un largo tiempo hasta que llegue un momento constitutivo, un nuevo momento constitutivo. Entonces, se trata de un momento de articulación, de saber, poder y subjetividad. La estrategia de Zavaleta Mercado consistía en recorrer la historia hasta encontrar un cambio estructural que daba cuenta del presente en que vivimos. Entonces rastreaba las causas que producían este momento constitutivo a partir de la revisión histórica, de los procesos políticos que lo puedan explicar. Entonces comprendía que hubo un momento constitutivo anterior que había entrado en crisis. La crisis supone una pérdida de hegemonía de las formas y estructuras de dominación que habían sido generadas antes por un momento constitutivo anterior. En la idea de Zavaleta de lo que es un momento constitutivo se encuentra presente una forma específica de articulación de Estado y sociedad, también llamada forma primordial, es decir, una articulación de procesos económicos y políticos duradera. Un ejemplo: Zavaleta Mercado consideraba que un momento constitutivo fue la Revolución de 1952, debido a que, según él, esta reconfigura un determinado modelo de estructuras y de formas de vida social que se desplegaron por un largo tiempo. La revolución no solo generó transformaciones en la noción de ciudadanía o en la tenencia de la tierra, sino que generó las bases, muchas veces inconscientes, de cambios y transformaciones en la intervención política de la población. Entonces, una manera de comprender la creación de materia estatal se encuentra en los momentos constitutivos, donde se puede observar una materialización de las relaciones de fuerza con efectos de verdad y que signan la vida de las personas. En este sentido, los procesos políticos deben ser pensados no coyunturalmente, y eso hay que entenderlo, y eso es lo que yo analizo y siempre pongo en discusión o en tela de juicio.
¿no? Repito, los procesos políticos deben ser pensados no coyunturalmente, sino como procesos de larga duración que determinan la acción política particular, que constituyen sujetos políticos que posiblemente no existían antes. Esta estrategia me parece la más plausible para dar cuenta de las transformaciones del Estado boliviano en los últimos años y para poder analizar la materia estatal. Desde mi comprensión, el Estado no es algo, no es una cosa. El Estado es una estructura de relaciones de poder que se materializa en determinados momentos y actos. En este sentido podemos decir que el Estado aparece, se materializa, lo hace con mucha fuerza y deja una huella, una marca, una manera en la que se articula institucionalidad, legalidad y legitimidad que luego perdura. Por ejemplo, imaginemos una ciudad en la que por primera vez se pone un semáforo. Primero se tendrá que instruir a la población sobre el uso del semáforo. Una vez agotada esta primera etapa, se empezará a sancionar a quien no respete el semáforo, por ejemplo, a quien se pase en luz roja. Este primer momento en el que un policía sanciona y aplica una multa a quien se pasó una luz roja, este primer momento, supongamos visto por todos, es un momento de materialización del orden. Todo lo que asisten a esta materialización se llevan de recuerdo que deben de respetar la luz roja. Entonces al día siguiente los carros, las motos se paran ante la luz roja sin que el policía esté allí. Esta materialización del Estado, de una pequeña parte del orden que representa el Estado, es una dimensión de estatalidad. Entonces, para concluir, espero que esta breve explicación te ayude, nos ayude a entender de manera resumida lo que significa hablar de Estado, producir el Estado, estatalidad, momento constitutivo desde el punto de vista teórico y la relación que existe, ¿no?, entre estas cuatro concepciones, o como queramos llamar, conceptualizaciones. Por ahora quedaremos ahí. En un próximo video vamos a hablar de la historia de los momentos constitutivos que se han dado en nuestro país. Si te gusta este video, te sugiero y te pido que te suscribas al canal y que le des me gusta para que podamos seguir subiendo videos como este y que sea un aliciente para poder seguir estudiando y analizando todo lo que está relacionado dentro del Estado, el poder, la filosofía y la política en Latinoamérica, en Bolivia y en el mundo.